Mónica, que viva la vida. Un saludo muy especial también para Andrés Rengifo, para los televidentes que desde las 9:30 de la mañana nos están acompañando en esta transmisión especial. Todo el día Telemedellín se dedica a celebrar, a vivir, a disfrutar, a festejar por la vida, porque llevamos 100 días sin homicidios en la ciudad. De hecho, cumplimos ya 102, pero bueno, el acto de hoy simbólico se refería a esa conquista, 100 días sin homicidios. Aquí seguimos con el especial y por supuesto, como lo explicaba Andrés, todo el sentido tiene hacer un día de festejo como hoy, Medellín Ciudad Saludable, porque esta ciudad que apuesta y que apunta a ser saludable es una ciudad que valora y respeta la vida. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, muchas gracias, bienvenidos también a todos los televidentes y qué bueno que Telemedellín acompañó todo este día, esa jornada de vida, y hoy nos unimos también hablando, y yo creo que cae perfecto, decirle sí a la vida es prevenir enfermedades tan graves como la diabetes, porque mañana 14 de noviembre la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un día internacional para que todos recordemos que existe esa enfermedad, cuáles son los síntomas, por qué se produce, es prevenible o no, y saber que prácticamente es una epidemia mundial que cada vez va en aumento y que tiene unas consecuencias devastadoras. Ese es el objetivo de la jornada y nos adelantamos a la conmemoración internacional que es propuesta, decía la doctora, por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Internacional de Diabetes, porque mañana viernes estaremos acompañando, doctora Fanny, a las comunidades del barrio Santa Cruz, la Comuna 2 de Medellín. Allá vamos a trabajar el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el primer consumo, ese acercamiento, esa iniciación al consumo de sustancias psicoactivas, una comunidad muy especial, donde hay un trabajo muy importante, muy serio y muy valeroso también en ese territorio. Y mañana a las 11 de la mañana estaremos desde Santa Cruz. Bueno, aquí estamos para acompañarlos. Si ustedes desean participar, las líneas están disponibles, 441-2100 y 018-041-4099. Diabetes de 3 tipos, ¿no? Sí, señor. Exacto. Pensé que ibas a seguir porque como últimamente estás tan estudioso, efectivamente, Felipe, una enfermedad que se clasifica en diabetes, las más importantes, pues las que más queremos recalcar el día de hoy, diabetes tipo 1, que es la que generalmente se produce en los niños, en los jóvenes, que es por una falta de una hormona que se llama la insulina, la diabetes tipo 2, que es la que podemos prevenir, que se da en pacientes ya más adultos y que está muy relacionado con los hábitos de vida, está relacionado con la obesidad, está con el sedentarismo, con los malos hábitos de alimentación. Y efectivamente nuestra invitada de hoy es una endocrinóloga, que es la especialidad que maneja la diabetes, es la especialidad que maneja todas las enfermedades que tienen que ver con las alteraciones hormonales, como la tiroides, como la osteoporosis, y por lo tanto, la insulina, por ser una hormona, entonces es manejada por un internista que estudió unos años medicina interna y luego estudia varios años esta subespecialidad que se llama endocrinología. Entonces, cuando hablamos de diabetes tipo 1, hay una analogía que es muy bonita, Felipe, y que hace que los pacientes se entiendan más fácil. ¿Qué es lo que hace la insulina en nuestro cuerpo? Es como una llavecita que abre cada una de nuestras células para que ingrese la glucosa, que es el azúcar, y todos los alimentos que nosotros consumimos finalmente se van a convertir en eso, en glucosa, en azúcar, que es la energía que permite que funcionemos y que todas nuestras células funcionan. Cuando esa llavecita que se llama insulina no está porque el páncreas no la está produciendo, entonces esa puertecita se queda cerrada, el azúcar no ingresa a la célula, se encuentra en el torrente sanguíneo, se llama hiperglicemia, encontramos los niveles elevados en la sangre del azúcar y los diabéticos tipo 1 deben entonces aplicarse insulina. Entonces los endocrinólogos reemplazan lo que hace falta en el cuerpo, empiezan a poner entonces esas dosis de insulina muy acordes a cómo funciona normalmente en el cuerpo para que se compense. Esa es la tipo 1. Vida saludable y diabetes. Cada año los promotores de la conmemoración internacional tienen como un lema para trabajar. Primero se hacía año a año y desde 2007-2008 tomaron la decisión de hacer campañas de un poco más de aliento, de largo aliento. Por ejemplo, esta la estamos empezando en este 2014 y se extenderá hasta 2016, dedicado a la vida saludable, muy especialmente, por supuesto, a la actividad física, pero fundamentalmente a la alimentación saludable. Y hay 3 premisas o 3 mensajes clave que me resultaron interesantes y que quiero compartir con los televidentes. La primera dice: hagamos que los alimentos saludables sean la opción fácil.
Es decir, cambiar el chip, generar la nueva cultura para que los alimentos saludables sean los privilegiados, los que elijamos inicialmente. 2, alimentación saludable, infórmate y decide. Cuando uno compara los valores que entrega una alimentación saludable frente a una no saludable, obviamente después de esa información será muy fácil optar por los alimentos saludables. Y este tercer componente tiene un énfasis pero determinante. La alimentación saludable comienza con el desayuno. Este año le trabajan muy fuerte a eso. El tema es, empieza desde el desayuno y el desayuno tiene que ser saludable y nunca faltar. Es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Exacto, hábitos que son sencillos, que parecen pues muy elementales, pero que definitivamente en esas elecciones está también cómo se comporta nuestro cuerpo de acuerdo a todos esos alimentos que podemos consumir. Eso es lo que pasa en la diabetes tipo 2. Yo les he contado ahorita de esa llavecita que se llama insulina, que abre las puertas de la célula para que ingrese el azúcar. Resulta que en la diabetes tipo 2, Felipe, es como si las chapas de las puertecitas estuvieran dañadas, y esas chapas se dañan por la obesidad, por el sedentarismo, por los malos hábitos alimenticios. Entonces esa llavecita, existe insulina, pero no puede abrir esa puerta de las células para que ingrese el azúcar, la glucosa. Por lo tanto, entonces estos pacientes requieren tratamientos para arreglar esas chapas, que es bajar de peso, hacer ejercicio, tener un plan de alimentación saludable, todos esos detallitos que menciona Felipe y en los que insiste la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la diferencia para evitar una diabetes. Y es por eso que, como tenemos niños obesos desde más temprano, tenemos diabéticos tipo 2, que antes los encontrábamos después de los 50, los 60 años, ya desde los 20 y los 30 años. Y se dice que la cifra de diabéticos en el mundo o en Colombia, precisamente, si seguimos con estos hábitos, se va a triplicar para el 2030. Por eso es que estamos hablando de una verdadera epidemia y por eso es que la Organización Mundial de la Salud suena las alarmas para que prestemos atención y evitamos que estos crezcan. Pero ¿cómo están las cifras de diabetes hoy en el mundo? Miren esta información. La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de producir insulina o de utilizarla eficazmente. Esta hormona producida por el páncreas es la encargada de generar el paso de la glucosa desde los alimentos hasta el organismo, convirtiéndola en energía, la misma que se transmite hasta los músculos y tejidos para que funcionen correctamente. La diabetes es una enfermedad que se desarrolla en mayor medida en las personas adultas, pero que se ha vuelto frecuente en niños y adolescentes. Quienes padecen esta enfermedad tienen mayores posibilidades de desarrollar problemas cardiovasculares, ceguera e insuficiencia renal. Es por esto que en 1991 se creó el Día Mundial de la Diabetes, como una iniciativa que ayude a tomar conciencia de los síntomas que provoca y de lo delicada que es esta enfermedad. Se trata de una estrategia para lograr que las personas se interesen más en todas las complicaciones que dicha afección puede llegar a generar. El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y por la Organización Mundial de la Salud para emprender acciones que ayuden a prevenir esta afección que está creciendo exponencialmente alrededor del mundo. La campaña que se desarrolla este año estará dedicada a la importancia de hábitos saludables para prevenir la diabetes y a enseñar a controlarla de manera más efectiva para evitar futuras complicaciones. Y es muy importante también que todas las personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes conozcan mucho sobre su enfermedad, porque en el control bien juicioso, bien disciplinado de la enfermedad está entonces la efectividad de los tratamientos y que la sobrevida de estos pacientes sea alta, porque desafortunadamente es una enfermedad que tiene unas consecuencias que son muy costosas. La calidad de vida del paciente se va al traste para el sistema de salud, porque afecta, por ejemplo, el sistema renal, produce insuficiencia renal, produce infarto, produce derrame cerebral. O sea, estos pacientes diabéticos no controlados tienen hasta 3 veces más posibilidades de sufrir este tipo de complicaciones. Por eso la importancia de saber más de esta enfermedad, de mantenernos con un peso saludable, con ejercicio y haciéndonos unos controles periódicos. Ojo que esto se está incrementando enormemente por nuestros malos hábitos, sobrepeso, obesidad
inactividad física, todo lo está disparando y calcula la Organización Mundial de la Salud que esto crecerá no solo en morbilidad, sino en mortalidad en más de un 50% en los próximos 10 años. Llegó la hora de consultar a la doctora Catalina Rúa Marín, es la especialista invitada hoy a acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Ahí están las líneas telefónicas, las redes sociales, el correo electrónico. Vamos a saludar la doctora Fanny Isabel. Claro que sí. ¿Sí? Y recordarle a todos los televidentes que pueden empezar a llamar desde ya, que yo sé que en la diabetes hay muchos mitos, hay muchas preocupaciones y muchas dudas. Para eso la tenemos a ella, para que nos ayude a despejarlas. Vamos a saludarla entonces. Aquí está la doctora Catalina Rúa. Hola, ¿cómo está? Bienvenida otra vez al programa. Doctora, bienvenida. 441-2100, 018-041-4099, en Twitter @Salud Medellín, en Facebook Salud Medellín y el correo electrónico para que participen en esta tarde de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por volver a acompañarnos en el programa Hablemos de Causas. ¿Qué genera la diabetes? Ya la doctora Fanny Isabel en la introducción nos habló de algunos elementos y revisamos especialmente la diabetes tipo 2, pero ¿cuáles son como esas causas de la diabetes? Claro que sí. Entonces, como decía la doctora Fanny Isabel, nos dividimos pues en tres, pero la que yo diría que más nos importa hoy en día es la tipo 2, la que se asocia a los hábitos pues de vida saludable o en este caso no tan saludable. Se dice que hoy en día 10 pacientes diabéticos, 8 son diabéticos solo porque están obesos, o sea, se volvió una enfermedad que es plenamente prevenible e incluso en algunos casos curable. Ya otros factores como la herencia, como que el páncreas de verdad se nos funda como los tipo 1, que el embarazo nos dé resistencia, pero hoy en día la obesidad es la causa en el 80% de los pacientes. Es decir, si lográramos controlar los niveles de obesidad, de sobrepeso, si empezáramos a hacer actividad física, estas estadísticas tendrían que descender, pero rápidamente Claro que y sí. considerablemente. Sí, igual les tengo una buena noticia. ¿cierto? La buena en noticia. estos días nos Claro. salieron nuevos estudios, entonces hasta ahora todos sabemos la pandemia, la obesidad y sabemos realmente la pandemia de la diabetes, ya se considera pues una pandemia mundial, pues endemia mundial. Pero lo que se ha visto es que empezamos a hacer una mesetica de obesidad, o sea, sí estamos creando conciencia. Realmente las Sí personas... está funcionando. Sí, Pero esa es una estamos muy buena súper noticia. contentos con... Sí. Estamos súper contentos porque hace mucho pensábamos que solo íbamos hacia arriba y vemos que por fin llegamos a la mesetica, o sea, sí están funcionando los programas, sí están funcionando. Qué bueno, doctora. Recordemos cuáles son esas edades de aparición y por qué también pues estamos con diabéticos tipo 2, que son los prevenibles tan jovencitos. Sí, eso es un poquito un tema que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿cierto? Entonces, 45 y 50 años era la época donde antes aparecía la diabetes. Pero hoy en día, por ejemplo, tú coges un adolescente, 15, 17 años con diabetes y de 2, 1 es diabético porque es obeso y eso jamás pasaba antes. Uno coge un niño que antes 100% era porque se había fundido el páncreas y ahora de 10 resulta que 2 son diabéticos porque la mami nos alimentó mucho. Entonces definitivamente ya no es una enfermedad de 45, 50 años, sino que se volvió una enfermedad de niños, adolescentes y realmente sí un poquito más marcada en los adultos. Bueno, 441-2100, ya tenemos llamada desde el municipio de La Ceja, doctora Fanny. Sí, señor, está Patricia López desde La Ceja. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas Bien, gracias. Para felicitarlos por el programa porque es excelente. Tratan temas muy interesantes de cada día. Muchas Gracias. gracias, Patricia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un bebé que hace 2 años lo tuve, ¿cierto? Y me dio, ¿cómo es que se llama? Diabetes gestacional. Sí, señora. Quiero saber si el bebé en un futuro puede llegar a tener diabetes y si yo también puedo llegar a sufrir de la diabetes. Muy bien, Patricia, muchas gracias porque es una muy buena pregunta, es algo que confunde mucho a las maternas cuando tienen este problema. Claro que sí, Fanny Isabel. No, en cuanto al bebé es un poquito más seguro que no llegue a presentar diabetes solo por el hecho de que la mamá haya tenido diabetes en el embarazo. Puede llevar a presentarlos porque la mamá le hereda los hábitos, pues probablemente ella tenía un poquito de obesidad, son cositas que se heredan pues más de costumbre cuando hablamos de diabetes tipo 2 que de herencia de los genes, de algo que no se puede cambiar. Entonces el riesgo del bebé está en que la mamá tiene que inculcarle buenos hábitos porque tiene una mamá con riesgo de ser diabética. Para la mamá sí hay un riesgo real, o sea, esa mamá cada 6 meses, cada año debería estarse revisando la glucemia, obviamente evitar subir de peso,
de todo lo que estaremos hablando durante el programa de dieta, de ejercicio, estilo de vida saludable. Pero la mamá sí necesita chequeo frecuente. El bebé, solo que la mamá le inculque unos hábitos así súper saludables. Doctora Rúa, ¿cuáles son las consecuencias de la diabetes? ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes si se descuidan o no acceden a los tratamientos adecuados? Entonces, pues esa pregunta súper puntual y muy interesante es, lo primero, aclarar que antes sí decíamos la diabetes es mortal, la diabetes al 50% van a morir de origen cardiovascular, la diabetes te deja ciego, te da un infarto, te da un derrame, te daña el riñón. Pero hoy en día eso también ha mejorado muchísimo. O sea, los médicos están muy conscientes, los mismos pacientes están diciendo, bueno, estos síntomas tan raros, voy a ir al médico más tempranamente. Entonces ha mejorado. Sigue siendo una enfermedad que puede oxidar cualquier zona de nuestro cuerpo. Es como cuando dejo una cucharadita de agua y le echo un poquito de azúcar y lo dejo ahí, eso se oxida, eso se pone gris. Pues todas las amas de casa lo han visto. Entonces, igualito pasa dentro del cuerpo, o sea, todo tu cuerpo se puede oxidar. Pero de verdad que hoy en día, con los métodos diagnósticos, con los métodos de tratamiento, con el hecho de cambiar ese estilo de vida, no podemos ser ya tan negativos. O sea, de verdad hay que cambiar esa visión de la diabetes no es igual a me voy a morir, pero sí puede afectar todos tus órganos, como decía Fanny Isabel al principio, los ojos, el riñón, etcétera. Doctora, bueno, yo hice una explicación con una analogía que tenemos un video para explicarle, para que los televidentes lo entiendan mejor, sobre la función de la insulina, por qué es tan importante, porque antes, cuando no existía la insulina, los diabéticos se morían, y porque hay mucha resistencia de los pacientes cuando la necesitan a utilizarla. Entonces, si quiere, nos va contando y van pasando las imágenes. Ah, listo, excelente. Pero ahí estamos viendo ya las imágenes. Sí, bueno, la idea, como decía la doctora Fanny Isabel, es que el páncreas, que está por allí abajito del estómago, nos produce la insulina. Esa insulina llega a todas las zonas del cuerpo, pero sobre todo al hígado, al músculo, al cerebro, y hace que la glucosa, o el azúcar en este caso, se meta dentro de la célula, ¿cierto? ¿Qué le pasa a los pacientes diabéticos? Sea porque, como decía Fanny Isabel, la chapita se dañó, o sea porque ni siquiera tengo la llavecita, ese azúcar queda flotando por fuera en la sangre y eso va oxidando, como les decía, todo el cuerpo, pero hay unos órganos que son todavía más sensibles, ¿cierto? Ahí vemos cómo va entrando la insulina, cómo se va pegando y eso abre la puertecita pues de la glucosa. Entonces cuando esa puertecita no se abre, sí, eso está súper lindo, cuando esa puertecita no se abre, el azúcar se va acumulando por fuera. Ese hígado que nos muestran ahí es súper importante porque cuando yo no como azúcar, igual produzco azúcar, porque es que el cerebro solo come azúcar. Si tú no le das azúcar, igual él tiene que sacarlo de algún lado. Entonces el hígado produce azúcar cuando yo no le doy al cuerpo, ¿cierto? O sea, digamos que el azúcar no es nuestra enemiga. Nuestra enemiga es pues que si el páncreas no me funciona, pues no le debo dar más azúcar al cuerpo que la que él mismo va a producir. Aclarando, doctora, que no es el azúcar como tal, sino que todos los alimentos, si hablamos de harina, de la arepa, de la papa, de la proteína, todo finalmente se va a convertir en glucosa o azúcar, que es lo que utilizamos como energía. Claro, a mí no me gusta ser muy prohibitiva, pues la verdad, con mis pacientes, pero cuando uno es diabético, sí hay 3 cosas que no puede comer: azúcar, miel y panela. Y de resto me tengo que cuidar de lo que yo ya sé que me puede subir de peso, que es la harina y la grasa, ¿cierto? Entonces es una cosita un poquito difícil porque uno trata de no prohibir, pero en los pacientes diabéticos en general sí se prohíben, unas excepciones no, pero digámoslo en general, ni azúcar, ni miel, ni panela. Y me cuido de la grasa y la harina. Perfecto. Alonso López, don Alonso, en Itagüí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué más, hombre, don Alonso? ¿Cómo está? Muchas gracias pues, por la oportunidad. Y usted sabe que yo este programa no me los pierdo. Esto de alguna manera yo le saco mucho provecho. Esa es la idea, don Alonso. Tanto que ya me inscribí para el congreso de la mastología que van a hacer mañana en la Universidad CES. Qué juicio, don Muy Alonso, bien. Felicitaciones. Bueno, yo tengo una consultica para la doctora. Yo tengo una hija de 20 años. Y ella, ¿cómo le parece que le salió, doctora, el TSH normal y el T4 libre de bajo? ¿Ella será que ya está sufriendo hipotiroidismo? Muy bien, don Alonso. Claro, es que la doctora es endocrina y maneja Endocrinóloga, todas claro. Hay que aprovechar. esas... También, Claro que también sí. ella tiene 20 años y yo veo que ya en este momento está pesando 85 kilos. Ella es muy amante al dulce, ella es muy amante a todas esas cosas, pero uno no ha podido nada con ella y ella sufre de un dolor de cabeza permanente y ya estamos medio locos, no sabemos qué hacer con ella.
Ella es que tiene la insulina un poco alta y el cortisol alto, entonces no sé qué hacer con ella. Eso le he hecho cantaleta, que no coma tanta grasa, que no coma tanto dulce, pero ella dice que el cuerpo le pide todo eso. Muy bien, don Alonso. Le agradezco mucho la ayuda que me den. No, muchas gracias a usted por llamarnos y participar. Claro, saliéndonos un poquito del tema, entonces sí, la hija de don Alonso definitivamente, muchas veces yo les podré decir, vayan al médico general, vayan al internista, pero necesita un endocrinólogo. Sí. Entonces tiene un síndrome metabólico, está gordita, ya se le está subiendo el azúcar, la tiroides, pues a grandes rasgos nos dice, bueno, está normal la TSH, pero la TAC4 baja, entonces eso sí puede ser algo importante de revisar. Entonces, no, definitivamente sí necesitamos una consulta con el endocrino o por lo menos con el internista que te vaya enfocando. En muchas ocasiones, también les voy a ser sincera, el problema radica en la obesidad, porque la obesidad no solo da diabetes, también da, pues aparte de lo que todos sabemos, que sube la presión, que da colesterol, también altera la tiroides. Entonces puede que lo único que necesite ella es, bueno, no de pronto tanta cantaleta, sino más bien como un poquito de motivación, de enseñarle qué ventajas tiene, o qué ventajas tiene, tener una vida más saludable, ¿cierto? Claro. Pero sí necesita un poquito de ayuda a la hija de don Alonso. Sí, sí. Definitivamente. Doctora, no hemos hablado de cifras de glicemia normal, de cuando se habla de prediabetes y cuando es diabetes. Tenemos una tablita con esas cifras también, pero recordémoslas para los televidentes. Claro que sí, Fanny Isabel. Bueno, es muy, muy importante tener en cuenta. Todos los televidentes no tienen que tener niveles de glucemia pues medidos seguiditos, no. Pero si yo estoy gordito, si como la televidente de ahora tengo una prediabetes de antecedente, mi mamá, mi papá, mi hermano tiene una diabetes, o sea, si tengo un factor de riesgo como tal o ya tengo más de 45 años, sí necesito los niveles. Entonces realmente esta tablita lo que nos muestra es en general una hemoglobina que se llama glicosilada, que quiere decir hemoglobina pegadita al azúcar. El criterio con ese para el diagnóstico es un valor muy puntual, que es 6,5, ¿cierto? Los valores del azúcar, aquí sí los estamos viendo, entonces los valores del azúcar están entre 70 y 100, pero el que los tiene en 100, así estén normales, pues ya están muy pegaditos al techo, no queremos pues que estén en 100. Prediabetes, que quiere decir que yo tengo riesgo de sufrir diabetes y de verdad es el momento donde debo ser más juicioso, porque la idea es prevenir, debe ser está entre 100 y 125. Cuando yo ya en la mañana, sin haberme comido absolutamente ninguna cosita, estoy amaneciendo por encima de 126, y así llevo ya 1 o 2 semanitas, soy diabético, ¿cierto? Esa diabetes ya corresponderá al médico decirnos qué tan severa, qué tan importante, qué tan definitiva es, pero si tengo más de 126 en ayunas, definitivamente soy diabético, y si tengo más de 100, definitivamente soy prediabético. ¿Hay síntomas o signos de alarma que le permitan a uno identificar o pensar que tal vez estoy en una fase previa de diabetes? Claro que sí. ¿Y que debo consultar? Sí, sí. Hay 3 que son así clásicos es que siempre han estado en la medicina, pues siempre los hemos conocido, y es que uno tenga mucha hambre, mucha sed o mucha producción de orina, mucha orinadera. Y eso es porque el cuerpo le está pidiendo más comida porque no está metiendo el azúcar dentro del cuerpo, entonces el cuerpo le da mucha hambre. Está botando azúcar por el riñón, entonces se está deshidratando, entonces necesita beber más y eliminar más, ¿cierto? Esos son los 3. Pero vuelve y juega, que yo soy gordita, que toda mi familia ha sido diabética, que tuve diabetes gestacional, también tiene que disparar pues la alarma hacia pensar que puedo tener una diabetes. Muy bien, tenemos en Prado a Alejandra Casas, que está en la línea. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Aló, muchas gracias. Para hacerles una pregunta a la doctora. Claro para que sí. felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Doctora, ya hace un año a mí me diagnosticaron que yo soy pues diabética. Pues tengo herencia de mi papá, de mi mamá y un hermano. La pregunta mía, yo en la noche, a mí nunca me daba nada, ni sed, ni me mareaba, yo no sentía nada. Es como que yo no tuviera nada en el cuerpo. La pregunta mía es, ¿por qué me levanto al baño por ahí unas 5, 7, 8 veces todo el tiempo orinando? Y me da unas veces mucha ganas de comer como dulce, el cuerpo como que me pide como algo de dulce, y yo unas veces sí como. De resto yo dejé lo que fue azúcar, gaseosas, todo, y yo todos los días hago gimnasia. Ya, eso no se me quita ya, ¿cierto que no? No, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Alejandra, por la llamadita. No dejé que Fanisa, yo nunca la dejo No, hablar. yo la estaba mirando, yo no iba a hablar. Qué grosería. No,
Esta vez no. Tranquila, doctora. No, para Alejandro. Entonces, lo de la orinadera sí fue lo que ya dijimos. Como está botando tanta azúcar, el azúcar siempre arrastra agüita, entonces se va deshidratando uno y eso hace que le dé también más sed, ¿cierto? Lo que ya hemos dicho, sed y orinadera. Y el hambre lo mismo, lo que ya habíamos comentado. Como ese cuerpo, a pesar de tener azúcar súper alto en la sangre, no la está realmente recibiendo ni el músculo ni el cerebro, eso hace que te dé más apetito. Pero eso sí se quita, lo que necesita probablemente es tratamiento. Claro. Porque si no le damos tratamiento, ella va a tener que estar luchando contra ese deseo de estar comiendo todo el tiempo y se va a crear un ciclo donde ella se va a poner más diabética, más gordita, le va a dar más hambre y nunca lo voy a cortar. Entonces, no, eso sí se mejora, lo que necesita es definitivamente tratamiento. Y si de pronto la pregunta de Alejandro iba también enfocada que si se me quita la diabetes. Depende mucho de la causa, ¿cierto? Exacto. Entonces dijimos, de 10 pacientes, 80% es diabético porque está gordito. Entonces, así sin más daticos es muy difícil responderle a ella en particular, pero sí le podemos decir a todos nuestros televidentes que en muchos pacientes o en muchos casos sí se puede curar la diabetes. Ese curar, valga aclarar que es entre comillas, porque si yo me curé porque me puse juicioso, porque bajé de peso, porque hice ejercicio, y digo, ay, como estoy de aliviada, voy a volver a hacer el de antes, me va a volver a dar, ¿cierto? Entonces es un curar entre comillas, es un curar que tengo que seguir muy juicioso para que no me vuelva a dar. Aprovechen a la doctora Rúa, que hoy está aquí hasta las 4 de la tarde. Todavía hay tiempo porque sabemos que ustedes tienen muchas preguntas. Este tema es muy importante y hay mucho interés en él. Por eso lo trajimos aprovechando la conmemoración internacional de mañana. Vamos a hacer la pausa y regresamos rapidito para seguir en este asunto. Ya volvemos. Solo el 1% de la población en situación de discapacidad en Colombia accede a la educación superior. Este capítulo de Contraseña lo dedicaremos a conocer la labor que viene realizando la Oficina de Inclusión del Instituto por medio del Programa de Discapacidad, iniciativa que ha permitido trabajar de la mano con la Asociación Amigos con Calor Humano, beneficiando a la comunidad del ITM con discapacidad motora. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Foro nacional e internacional, comunicación indígena y políticas públicas, debates y prácticas. Invitan Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMSIC, y la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. 25 al 29 de noviembre del 2014, Popayán, Cauca, Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Profesional universitaria de la unidad de etnias, de la unidad de la alcaldía, ¿cierto? De la alcaldía de Medellín. Venga, Nelly, ¿es muy difícil todavía ser afrodescendiente en Medellín o ya no tanto? Ha mermado, aunque hay todavía dificultad en el reconocer al otro y respetar su diferencia. Pero si uno es desplazado, la cosa se pone peor, ¿no? Sí, cuando hay más variables se va complicando. Y si una muchacha no es tan bonita como usted, va a tener más problemas que usted. Es posible porque se cierran muchas puertas. ¿Quiere que hablemos de eso en un programa que se llama De Puertas para Adentro? Claro que sí, le cuento todo lo de la unidad. De la unidad de etnias. De la unidad de que es tanto para afrodescendientes e indígenas. Indígenas son las poblaciones. Este sábado a las 3:30 de la tarde, De Puertas para Adentro, en Telemedellín, aquí te ves. La Federación Internacional de Diabetes indica que más de 382 millones de personas en el mundo tienen diabetes y se estima que para el año 2035 esta cifra aumente hasta 592 millones de personas,
datos que demuestran la importancia de actuar rápidamente. Si el autocuidado se convirtiera en una prioridad, gran parte de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir, pues por medio de la alimentación saludable y de la actividad física, usted estará contribuyendo al buen estado de su salud. Eso significa que es urgente tomar medidas, especialmente adoptar estilos y hábitos de vida saludables para descender esas estadísticas. Miren, el año pasado la Organización Mundial de la Salud incluyó en la no muy grata lista de las enfermedades que más muertes causan a la diabetes. Entonces tenemos que prestarle atención. Revisemos redes sociales, seguimos con nuestra campaña Más Luz, Menos Pólvora en estas festividades, vea. Centro de Investigación Clínica comprometida con nuestra... Ahí está la doctora Fanny Isabel. Doctora Rúa, no la veo usted ahí. Usted sí está ahí, ¿no? Fanny no me ha dado mi anillo. Le ponemos la falta y le mandamos el anillo. Ahí está la gente. Funcionarios de la Secretaría de Salud comprometidos con la ciudad, también mostrando el anillo de la luz. Vea, doctora Fanny, le presento dos amigos. Esa es la más linda. A Julián y Odín, el hijo de la doctora y la mascota de la doctora, vea. Comprometidos con la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Este es el Facebook. En Twitter, a quienes tenemos nuestros banners, nuestros avisos, toda la publicidad dirigida a eso, el Medellín Más Luz, Menos Pólvora. Por aquí están los muchachos de Vigilancia Epidemiológica de Metrosalud, todos comprometidos con la campaña. Unidades móviles de salud también, no solo quienes trabajan allí, nuestros compañeros de las unidades móviles, sino los asistentes, todos comprometidos contra la pólvora. Más luz, menos pólvora en estas festividades. Sí, señor, qué buena esa campaña y qué bueno que todos están tan animados para acompañarnos. Ahora tenemos llamadas de la Floresta. Está Dora García. Buenas tardes, Dora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Dora, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Vea, yo que tengo una duda de la diabetes. Vea, yo tengo 56 años. Y entonces hay veces se me baja y yo digo, pero ¿por qué si no puede comer azúcar? Se le baja y se toma come una cucharada. Y en cuanto una persona que no sea diabética, ¿cuánto tiene que tener el azúcar? Muy bien, Dora, muchas gracias. Le vamos a pedir un favor a los televidentes. Cuando nos llamen, le bajan el volumen al televisor y nos escuchan por el teléfono, porque es que la señal se demora unos segundos, pero eso nos interrumpe y le corta la fluidez a la conversación. Ahí está la pregunta, doctora Rúa. Claro que sí. No, para Dora entendemos pues, que es diabética y que se le está subiendo y bajando el azúcar. Es muy importante reconocer que el bajón de azúcar no es lo que yo sienta, ¿cierto? Es lo que me dice el aparatico con el que me chuzo el dedo, o sea, el glucómetro. Si tengo menos de 70, definitivamente sí es un bajón de azúcar y tengo que tomar medidas, por ejemplo, lo que dice Dora, comer el azúcar, pero es porque ya tengo una enfermedad, un efecto adverso, pero digamos que grande, los diabéticos no deben comer azúcar, solo en esos casitos donde ya tengo un bajón de azúcar. En general uno se come, por ejemplo, medio vasito de agua con una cucharada de azúcar o medio jugo HIT, a los 15 minutos me chequeo y miro si ya me subió arriba de 70, si no lo repito. Esas indicaciones igual son muy puntuales y se le dan a pacientes que ya estén recibiendo medicación que baje el azúcar. Específicamente, los medicamentos que bajan el azúcar hoy en día son solo, pues bajan por debajo de 70, son solo dos, las insulinas y las sulfonilurias. Entonces, a esos pacienticos igual uno siempre les da una indicación mucho más específica. Si tienes menos de 70, come azúcar en esta cantidad y revísate, ¿cierto? ¿Cuál era la segunda pregunta de Dora? Los niveles normales para el paciente diabético. Bueno, para el paciente diabético sí son un poquito diferentes que para los pacientes normales. Entonces, los pacientes diabéticos uno quisiera que en general siempre estuvieran en ayunas por debajo de 120, 130 y después de las comidas por lo menos debajo de 180. Y que tuvieran esa hemoglobina que está pegada al azúcar, o sea, esa sangre pegada al azúcar, siempre por debajo de un valor que es 7, un valor que es muy específico. La medicación como tratamiento, ¿cuándo se hace necesaria? ¿En qué momento deciden ustedes medicar a un paciente diabético? Bueno, hay un medicamento que es muy importante, pues que no estamos haciendo ninguna publicidad no pagada. No, mentira. Es la metformina. Entonces, la metformina es un medicamento
bueno, bonito, barato, con mucho tiempo en el mercado, más de 60 años, muy seguro y se le empieza a todos los diabéticos. Pues hablando de nuestro tema como muy específico, que son los diabéticos tipo 2. Y ya de allí... Es decir, diagnosticada diabetes, empieza esta medicación. Sí, eso ha cambiado porque antes esperábamos un poquito, pero esa metformina es tan buen medicamento que hoy en día decimos, se la empezamos a todos. Y ya de ahí, muchísimos medicamentos nuevos, o sea, hoy en día no le tenemos que tener temor a los medicamentos de la diabetes, no es como primero que de verdad daban bajones fuertes de azúcar, mareos, daban síntomas incómodos, ¿no? Hoy en día tenemos unos medicamentos maravillosos que se le pueden ofrecer a los pacientes en cuanto a seguridad, a control, a facilidad y que ya el médico irá mirando si necesita pastillas, si necesita inyección, pero no, tenemos de todo para ofrecer hoy en día. Lo que hay en cualquier lugar del mundo lo encuentran acá en Medellín. Qué bueno, tenemos otra llamada, qué rico que estén participando tanto. Nelson Correa está en Robledo. Bienvenido Nelson, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas tardes. La idea era hacerle una preguntita a la doctora acerca de mi mamá. Mi mamá tiene 72 años y diabetes hace por ahí 35 o 40. Entonces, ella tiene un problema con el azúcar, que el azúcar se sube, pues ella usa insulina y todas estas drogas que han mencionado, metformina, etcétera. Tiene un problema con ese azúcar que parece un yoyo. Un día está altísimo, inclusive en ayunas, se aplica la insulina, desayuna y luego se baja demasiado, entonces ya tiene que comer algo dulce. Pues nos han dicho porque es peligroso dejarla bajar a unos niveles pues ya peligrosos. La idea es entonces cómo tratarla de ella. También por un mito quiero preguntar si hay algunos alimentos o algunas cuestiones no de laboratorio como ramas, frutas, etcétera, que bajan los niveles de azúcar en la sangre, porque ahí son mitos y cosas que a ella a veces le dice la gente, haga esto, tome esto, y porque se cansa a veces de la droga, porque a veces es demasiada la droga. Muchas gracias. Gracias a usted, don Nelson. No, bueno, para Nelson hay varias cositas, ¿cierto? Entonces, con lo que él nos cuenta, pensamos que la mamá lo que necesita precisamente es lo que les decía, unos medicamentos un poquito más modernos. O sea, unos medicamentos que no den tantas variaciones, que no le suben y le bajan tanto el azúcar, sino un medicamento que mantenga más estable la sangre. Entonces, realmente la persona encargada de mandar estos tipos de medicamentos de pronto ya más modernos, más seguros, más específicos sería el internista o el endocrinólogo. Entonces, intentar conseguir una citica con ellos. ¿Por qué digo intentar? Porque el sistema de salud a veces tiene un poquito de dificultad, pero con las leyes nuevas sabemos que al menos podemos hacer un esfuercito de pagar esa primera citica particular y tenemos muchas cositas que le podemos ayudar para que el sistema, su seguridad, su EPS, su SISBEN terminen dándole el medicamento. Entonces, de verdad que lo que le falta es cambiarle la medicación por algo un poquito más moderno. En cuanto a ramitas, bebidas y cosas como nos preguntaba, que puedan controlar el azúcar, hoy en día lo que se ha visto es que muchos de estos de estas bebidas naturales bajan el azúcar porque alteran el riñón. Entonces resulta que cuando uno se le daña el riñón, la insulina no sale del cuerpo y se queda haciendo más efecto y efectivamente el azúcar se le va a bajar, pero a expensas de que quizás sea el riñón el que se esté dañando pues lentamente. Entonces yo en general recomiendo drogas naturistas, sí, pero probadas de un laboratorio serio. Cuando ustedes les digan tomate esta cortecita, esta raíz, este diente, eso no es una droga probada, así sea naturista. Entonces ese tipo de drogas sinceramente en ocasiones termina haciéndonos más daño que bien. Doctora, imprescindible entonces el uso también del glucómetro en todos los diabéticos, porque es la única fórmula, así sea muy aburridor pues estar chuzándonos para controlar esa glicemia, pero hace parte de un buen tratamiento, de que el paciente se adhiera más y sepa cómo está, y afortunadamente en el post ya se les está otorgando a los diabéticos. Claro que sí. No, el control de las glucometrías, sobre todo en los que usan insulinas o medicamentos que bajen el azúcar, sí es supremamente importante. Incluso uno, ¿qué hace? Pues les da vacacioncitas. Usted se puso juicioso, se hizo las glucometrías, está descuadrado y lo cuadramos. Podemos bajarle un poquito, sí, pues no del todo, ¿cierto? Vacaciones corticas.
pero sí hacemos que ya no tenga que ser diario el chuzoncito, sino que pueda ser 3 veces a la semana. O sea, hay momentos de la vida donde los diabéticos sí tienen que hacer un esfuercito más grande, chuzarse más, estar más pendientes como de todo esto, pero cuando alguien es realmente juicioso se le puede dar unas vacacioncitas, pues ya no se vuelve tan horrible, ¿cierto? Si yo estoy muy bien y estoy súper juicioso, no tengo que chuzarme tan seguido. Cuando estoy muy mal, muy descuadradito, o sea, porque todavía me falta un poquito de responsabilidad, o porque me falta medicación, o porque tengo una enfermedad difícil de cuadrar, sí tengo que chuzarme un poquito más, pero por mi salud, claro, es por prevenir un infarto, que se me dañe el riñón, pues tantas cositas que hay que prevenir. Me quedé pensando en el tema de las causas y la transferencia genética. ¿Eso es muy alto o realmente es poco? Es decir, ¿qué tanto cuidado deben tener hijos, por ejemplo, de padres diabéticos? ¿Y cada cuánto se deben chequear? ¿Desde qué edad? Claro. No, Felipe, la realidad es que sí es alta la transferencia de padres a hijos, pero no tanto la genética, sino el transferir la forma de comer, de hacer ejercicio. Hábitos. Yo siempre le digo a las mamás que me van con los niños, pues yo no veo niños, pero quiero decir, mi paciente, mi mamá, la mamá, perdón, y me van con el hijo, y yo no, mira, que si tú no empiezas, o sea, si no empiezas por ti, empieza por el hijo, ¿cierto? Porque el niño tiene que aprender chiquito a hacer dieta, ejercicio, pues dieta no, comer saludable, hacer ejercicio, a no ser muy mecatero, porque el riesgo que le estamos heredando no es tanto los genes en este caso, sino que va a ser igualito a la mamá y al papá en la forma de comer y en la forma de hacer ejercicio. Entonces sí se hereda un poquito por los genes, que es lo que uno llama irreversible, pero se hereda más por las costumbres, por lo que es plenamente reversible. Pesa más todo lo que tiene que ver con los hábitos, Así definitivamente. Tenemos un video donde hacemos la clasificación para que ustedes recuerden que existen 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de diabetes? La diabetes tipo 1 puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Estas personas necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre. En la diabetes tipo 1 suelen presentarse los siguientes síntomas: sed anormal y sequedad de boca, micción frecuente, cansancio extremo, falta de energía, apetito constante, pérdida de peso repentina, lentitud en la curación de heridas, infecciones recurrentes y visión borrosa. La diabetes tipo 2 suele aparecer en adultos. En estas personas el organismo puede producir insulina, pero no es suficiente o no responde a sus efectos, lo que genera una acumulación de glucosa en la sangre, pero la mayoría de estas personas no necesitan dosis diarias de insulina. Los factores de riesgo por los cuales se puede desarrollar la diabetes tipo 2 son obesidad, mala alimentación, falta de actividad física, edad avanzada y antecedentes familiares de diabetes. La diabetes gestacional surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la insulina necesaria para la gestación. Esta suele presentarse en una etapa avanzada del embarazo y las probabilidades de que el bebé contraiga esta enfermedad son muy bajas. Esta diabetes suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de los años. Los 3 tipos. Saludemos a Gloria Castrillón, está en Robledo. Gloria, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Para felicitarlos por el programa tan espectacular, de verdad, tan interesante. Para hacerle un comentario a la doctora, yo hace aproximadamente 4 años tuve un problema de azúcar, se me subió, llegué a tenerla en 282 y resulta de que pues yo toda la vida desde pequeña he sido asmática. Se me complicó mucho porque era un dolor espantoso en la planta de los pies para levantarme, en el cuello. Yo aún sin saber, de pronto pensé que de pronto era consecuencia de tanta prednisolona que tomo, pero resulta que empecé a sentir resequedad en los labios, la lengua en la noche pues era demasiado seca, casi que me ahogaba. Bueno, y resulta de que yo estaba preocupada, pues sin embargo yo no visité al médico, sino que una señora que es diabética me dijo que porque estaba tan decaída, le comenté y me dijo que miráramos en el glucómetro de ella a ver si de pronto era que tenía problemas de azúcar. Yo le dije que de pronto no, porque yo tengo entendido de que eso es como hereditario.
Y en mi familia nadie, es una familia bastante grande y nadie ha sufrido de eso. De todas maneras me dijo que no estaba de más que me mirara a ver si la tenía, pues claro, me salió en 282. Resulta de que ya empecé a mermar el azúcar, pues yo no he sido muy dulcera ni nada, ni harinera, pero un médico muy allegado a la familia me dijo que me tomara unas goticas bioenergéticas. Eso sí me dijo que de antemano tenía que mermar la harina, el azúcar y todo pues lo que me alterara eso. A los 5 días la tenía en 95. Pues de una me bajó, yo me comporté pues con los alimentos bien y resulta de que a partir de ese tiempo por acá yo he notado que yo me corto algo así o me chuzo y uno como siempre como de costumbre se chupa el dedo y es una sangre dulce, pero dulce, es melotuda. Yo quiero preguntarle si eso de pronto tiene que ver algo con eso. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias pues por llamarnos. Bueno, varias cositas, ¿cierto? Sí. Entonces, efectivamente, si uno es asmático y está usando la droga que se llama prednisolona, que es muy importante para que el asmático sobreviva, ¿cierto? Eso sí tiene sus efectos adversos. Es una droga muy fuerte que la necesitan pocos pacientes realmente. Entonces, eso sí da diabetes. Y en muchas ocasiones cuando se suspende la droga, pues efectivamente baja un poquito el azúcar. Nos preocupa un poquito de Gloria que realmente creemos que sí sigue diabética, claro, ¿cierto? Porque las droguitas naturistas, como repito, sí bajan el azúcar en muchas ocasiones, perfectamente puede ser una especie de insulina, es que la insulina viene de una matica, todo viene de una matica, ¿cierto? La quimioterapia que tumba el pelo viene de una matica. Entonces, eso sí pudo haberle contribuido a que le bajara un poquito, pero no a curarla. Entonces nos preocupa un poquito ese punto. Perdón. Entonces, realmente ella sí tiene que consultar. El segundo punto del saborcito dulce, pues sí, antes cuando no teníamos esta tecnología, pues como los glucómetros que se chuza el dedito y un aparatico nos dice, el médico probaba la sangre y algunos muy avesados probaban la orina, a ver si de pronto sabía dulcecita y efectivamente sí sabía dulcecita. Entonces sí, yo diría que Gloria definitivamente tiene que volver donde su médico y le tienen que hacer exámenes un poquito más extensos, no solo de cómo amanece, sino cómo le va 2 horas después del azúcar, cómo está esa hemoglobina pegada al azúcar y mirar si todavía necesita tratamiento para la diabetes. Claro que sí. A propósito de la evolución de los tratamientos y de los diagnósticos en la diabetes, usted nos trajo aquí pues varias cositas muchos juguetes y me llama la atención el primero que es los glucómetros antiguos y la jeringa. Pero ese es de hace ratico, porque el tamaño... Claro. No lo conocía. Es que bueno, aparte pues trabajamos en lugares donde hemos visto diabetes toda la vida, desde antes que todos nosotros naciéramos, entonces efectivamente desde antes de que Fanny Isabel y yo naciéramos, no sabemos Felipe, pero sí Fanny Isabel y yo, sí, no sabemos. Querida, este es un glucómetro con el que medíamos antes y estos son los nuevos, o sea, mírenme la diferencia. Eso es una maravilla. Espectacular, entonces definitivamente ha cambiado muchísimo. Lo que más ha cambiado, y por eso les decía que tenemos que ser súper positivos, así nos digan que tenemos diabetes, es la forma de aplicación. Entonces, mírenme la aguja. No, esa es así pavorosa, uno ve eso, pues. Y esa era la que servía y se esterilizaba. Con esa era que se aplicaba. Porque era una sola. Y es de vidrio, además. Porque es de vidrio, era una sola. Pero además, mírenme esa aguja. Pues, no, eso es terrible. Pero que empezar, o sea, era igual necesario para la vida. O sea, si uno, lo que sea por vivir, ¿cierto? Y por estar saludable. Pero mírenme esta maravilla de las agujas nuevas. O sea, yo creo que la cámara no nos da. Sí, o sea, es perfecta, una agujita de 4 milímetros. Les garantizo que no duele. Sí, o sea, no se eso dicen los pacientes. No se siente. No, y nosotros siempre ensayamos. Eso dicen los médicos siempre al paciente, le garantizo. Los pacientes dicen, doctora, tiene toda la razón. No, nosotros los probamos, porque uno para poder enseñar bien tiene que haber ensayado en uno mismo y definitivamente no duele. Entonces, es una maravilla, ¿cierto? Sí, una maravilla. Aparte de que estos 3 lapiceritos que tenemos acá son muestras de las insulinas nuevas, que no bajan tanto el azúcar, que no dan tanto, no tienen tanta limitación, o sea, yo la puedo llevar en mi bolso, no tiene que vivir uno con la neverita y todas las cosas, sino simplemente lo cuido de no dejarlo al sol, ¿cierto? Todavía tenemos pacienticos que nos mandan con estas que son las agujas, pero la idea sí es ofrecerles siempre lo mejor a nuestros pacientes, entonces estamos tratando de que todos puedan recibir una mejor insulina y definitivamente en lapicerito y con aguja chiquita, porque la vida pues en ocasiones nos da
regalitos que uno no quería, como una diabetes, pero no, pues hay que darle el lado positivo y estamos súper bien en tecnología y súper bien en medicación. La llamada de Gloria me dejó pensando en un tema, pero hagamos algo, una pausa institucional y al regreso le planteo, doctora Rúa, en qué me quedé pensando, ya regresamos. El Día Mundial de la Diabetes se celebra alrededor del mundo combinando esfuerzos de diversas entidades públicas y privadas con el fin de concientizar a las personas para que mejoren sus hábitos alimenticios y eviten desarrollar esta enfermedad. Es por esto que en diferentes espacios se desarrollan actividades deportivas como marchas y carreras, encuentros formativos, talleres y foros sobre la diabetes y actividades especiales para que todas las personas, en especial los niños, niñas y adolescentes, se vinculen y aprendan a prevenir esta afección. Solo el 1% de la población en situación de discapacidad en Colombia accede a la educación superior. Este capítulo de Contraseña lo dedicaremos a conocer la labor que viene realizando la Oficina de Inclusión del Instituto por medio del Programa de Discapacidad, iniciativa que ha permitido trabajar de la mano con la Asociación Amigos con Calor Humano, beneficiando a la comunidad del ITM con discapacidad motora. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Profesional universitaria de la unidad de etnias, de la unidad de la alcaldía, ¿cierto? De la alcaldía de Medellín. Venga, Nelly, ¿es muy difícil todavía ser afrodescendiente en Medellín o ya no tanto? Ha mermado, aunque sí, hay todavía dificultad en el reconocer al otro y respetar su diferencia. Pero si uno es desplazado la cosa se pone peor, ¿no? Sí, cuando hay más variables se va complicando. Y si una muchacha no es tan bonita como usted, va a tener más problemas que usted. Es posible porque se cierran muchas puertas. ¿Quiere que hablemos de eso en un programa que se llama De Puertas para Adentro? Claro que sí, le cuento todo lo de la unidad. De la unidad de etnias. De la unidad de que es tanto para afrodescendientes e indígenas. Indígenas son las poblaciones. Este sábado a las 3:30 de la tarde, De Puertas para Adentro, en Telemedellín, aquí te ves. Hoy en Medellín estamos de celebración, estamos celebrando 100 días de vida, 100 días por la vida, 100 días en los que no hemos tenido homicidios en esta ciudad. En una transmisión especial que comenzamos a las 9:30 de la mañana, vamos a avanzar con ella hasta las 7:25 de la noche, cuando empieza nuestra emisión nocturna de noticias. Y en desarrollo de este especial, claro, cabía perfectamente Medellín Ciudad Saludable, porque si algo trabajamos aquí todos los días es por la vida. De eso se trata. Mire, doctora Rúa, en lo que me quedé pensando con la llamada de Gloria es que ella dijo una cosa que a veces no se escucha, pero que yo sí he escuchado muchas veces, y es, no, yo no tengo riesgo, yo puedo tomar, comer lo que sea, puedo ser inactivo, puedo ser obeso, porque es que yo no tengo herencia genética, a mí no me va a dar diabetes. Claro, ¿qué piensa de eso? No, Felipe, pero de lo importante, pues. Entonces, ¿qué se vio? Por ejemplo, en Colombia, cuando hacen los estudios, ¿dónde están los diabéticos? En la ciudad. Usted va y mira en el pueblo y no están allá. Entonces casi todos nuestros antepasados, sí, todos nuestros abuelos y papás vivían en el campo y eran súper trabajadores. Usted cuando vio un agricultor gordito, ¿cierto? Pero nosotros
ya estamos gorditos, ya estamos subiendo de peso, entonces el hecho de no tener antecedentes no hace que ahora yo siendo gordita, con todos mis malos hábitos, no me vuelva diabética, primero. Y segundo, en todo caso siempre puede ser uno el que empiece la herencia en la casa, porque uno mezcló el gen del papá, el gen de la mamá y justo mezcló lo que no era y puedo ser el primero de mi familia diabético. Pero la verdad es que el punto más grande en eso de falta de herencia es que nuestros abuelos y nuestros papás eran mucho más saludables que nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos empezando a subir de peso y a tener esos malos hábitos. Entonces, siempre puedo ser el primer diabético en la familia. Claro, caminaban más, no había tanta comida chatarra, entonces finalmente pues tenían un metabolismo muy diferente al de nosotros. ¿Por qué es tan importante, doctora, el diagnóstico temprano en aquel paciente que tiene pues todos esos factores de riesgo que hemos mencionado todo el tiempo, que se haga sus chequeitos para poder coger esa diabetes o esa prediabetes, mejor sería, esa glicemia entre 100 y 125 antes de que en 3 años o no sé en cuánto tiempo se pueda presentar ya los daños en todos los órganos? No, claro, hoy en día estamos previniendo casi que el 100% de las complicaciones cuando logramos hacer un diagnóstico oportuno. De verdad que yo me veo joven como Fanny Isabel, pero ya llevo mucho tiempo la diabetes. Llevo unos 7 años aquí trabajando los diabéticos y cuando empecé veía personas con diabetes ya de mucha edad y muy enfermos. En cambio ahora me está tocando como ese relevo de los pacientes que siempre han sido muy bien cuidados, muy bien medicados y de verdad hace días no veo un paciente ciego por diabetes, la amputación. Hoy en día casi ninguno de mis pacientes tiene amputación, infartos pues ese todavía nos falta porque como todavía comen grasita y otras cositas, pero sinceramente estamos mucho mejor y es por eso, porque estamos encontrando los pacientes antes de que les dé o recién empezada la diabetes y los pacientes son muy juiciosos, están haciendo mucha conciencia. Nos falta todavía seguir pues en las campañas de conciencia, pero de verdad que sí está sirviendo. La gente sí está cogiendo conciencia de que cuidarse vale la pena. Bueno, doctora, ¿qué tal si aprovechamos para contarle también sobre el estudio que hacemos en el centro de investigación, por si de pronto no tiene ningún costo para los pacientes y algún televidente cumple con alguno de los criterios para que nos llame y pueda participar en este estudio? Claro que sí. No, en el centro como parte pues de nuestra conciencia social estamos adelantando investigaciones con medicamentos ya comprobados que sirven para la diabetes, que previenen el uso de otros medicamentos como la insulina y necesitamos en este momento pacienticos que ya de pronto sí estén un poquito más enfermos, que sean mayores de edad, que ya hayan tenido un infarto o que haya tenido un derrame cerebral o que esté enfermito ya la circulación de las piernas y que tenga diabetes, que no esté tan bien controlado, que la realidad es la mayoría, o sea que esa hemoglobina esté por encima de 7, que es la mayoría. Nos pueden llamar al 311-0202 y ahí les podemos dar información para que asistan gratuito, como dice Fanny Isabel, les hacemos unos estudios y miramos si pueden beneficiarse de alguno de los medicamentos que tenemos ahora. Pensando y volviendo otra vez al tema de la diabetes tipo 2, insistamos en la formulita, ¿cómo prevenirla o cómo mejorar la condición del paciente? Claro que sí. No, yo siempre les digo, una cosa es el mínimo y otra cosa es el ideal. Entonces mínimo, media horita de caminada diaria, siempre me pongo tenis, siempre me voy en plano para que no se me dañen las rodillas. Y comer muy saludable, 5, fruta, verdura, usted verá, yo siempre digo, cómase 3 fruticas, 2 ensaladitas y queda divino. Nada de azúcar, miel y panela, siempre y cuando sea posible, ¿cierto? O sea, tratar de consumir nada y si no, no es tan bueno, pero utilizar endulzantes, ¿cierto? Y poca harina. Todos sabemos que lo que sabe más rico, lo que más daño nos hace, entonces no mucha harina, no mucha grasita, cuidarnos un poquito. La verdad es que de todo eso que les dije, lo más importante es el ejercicio. Si hacemos mucho ejercicio, podemos darnos unos pecaditos más frecuentemente. Claro que sí, podemos tenernos unos gusticos, porque no y las vacaciones que decían ahora. Doctora Catalina, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y a los televidentes por habernos visto. Sí. Doctora Fanny Isabel, mañana Santa Cruz, ¿cierto? Sí, señor, vamos a Santa Cruz. 11 de la mañana. A las 11 de la mañana volvemos a nuestro horario habitual. Esperamos que todos nos acompañen porque vamos a hablar de la prevención del primer consumo. Es el programa para evitar las adicciones en los jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad. Por ahora entonces seguimos con la programación. Regresamos a nuestra programación especial. Estamos en esta transmisión desde las 9:30 de la mañana. Volvemos ahora, doctora Fanny Isabel, al Cerro Notibara. 100 días de vida en Medellín, 100 días sin homicidios desde 2012 hasta lo que llevamos
de 2014. Realmente son 102. Vamos con Liliana Vázquez y Henry Horacio Chávez. Al Cerro Nutibara sigue el especial. Compañero, buenas tardes.